Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla denominada Deudas, Ayudas del Estado y Alivios de los Bancos para salir adelante. Em, Quiero saber si, por favor, que me escriban si me están escuchando, si el audio está bien para poder continuar. Perfecto. Carlos B dice que no tiene sonido. Carolina dice muy bien. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, em, pues esta charla virtual hace parte de las acciones que realiza la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, de mis manos, para acompañar a los empresarios y emprendedores en esta situación, pues que a todos nos trae una gran cantidad de retos. Entonces, pues bienvenidos. Como les decía, el nombre de la charla es Deudas, Ayudas del Estado y Alivios de los Bancos para salir adelante. Entonces, me han sugerido algunos asesores de la corporación que en los primeros 5 minutos, por favor, ustedes en el chat escriban un poco cuáles son las expectativas que tienen de esta charla para ver si a medida que vamos avanzando, pues podemos ir cumpliendo con estas expectativas. La metodología de la charla va a ser que yo voy a estar hablando durante 1 hora y los últimos 15, 20 minutos después de la hora, es decir, la extensión de esta charla va a ser hora y cuarto, hora y 20, va a ser para resolver inquietudes por parte de ustedes, por parte del público. Entonces, pues vamos a arrancar. Em, la... Quisiera arrancar por contarles, pues, yo a qué organización pertenezco y quién soy yo. Entonces, nosotros somos Cresgo. Cresgo es una plataforma digital que lanzaremos en los próximos meses con el propósito de acompañar negocios nacientes, micro y pequeñas empresas en Colombia y Latinoamérica con tres propósitos: acompañar el proceso de transformación digital de las pymes, acompañar también a las pymes en la solución de los desafíos rutinarios que enfrentan y también acompañar la toma de decisiones estratégicas. Y la idea es proporcionar herramientas e información analizada del negocio y del mercado para aumentar su productividad y sus ventas. Les cuento un poco quién soy yo. Pues mi nombre es Felipe Hernández Ramírez, yo soy cofundador de Cresgo. Soy una persona completamente apasionada por los temas de emprendimiento, sostenibilidad e innovación, y soy una persona completamente agradecida con la vida porque la vida me ha dado unas oportunidades extraordinarias. He tenido hace unos años la oportunidad de estudiar en dos de las mejores universidades del mundo, en una de ellas con una beca completa. Y después de tener esta oportunidad, yo quise regresar al país a devolverle a la sociedad lo que la vida me había dado. Entonces, me dediqué a trabajar con emprendedores y en temas de solución de pobreza. Tengo experiencia de más de 5 años en liderando todo tipo de negocios, desde negocios de consultoría, agricultura, textiles y de base tecnológica. He liderado programas de emprendimiento a nivel nacional y soy consultor en emprendimiento, innovación y sostenibilidad para pymes. Y mi formación académica es que tengo una maestría en administración de empresas y una maestría en desarrollo y economía. Em, em, ya me están empezando a comentar algunas de las expectativas. Perfecto, las tendremos muy en cuenta. Sobre temas de recaudos de cartera y que han hecho difíciles la caja. Listo, perfecto. Entonces, continuamos. La agenda de trabajo de hoy se va a estructurar de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de la deuda, qué es la deuda, cómo calcular la deuda. Vamos a mirar algunas recomendaciones sobre este tema. Luego vamos a proceder a revisar las ayudas del Estado, luego los alivios de los bancos. Vamos a resolver un poco la pregunta cómo recaudar el dinero de los clientes y obtener la liquidez para poder pagar las deudas. Vamos también a mirar unas recomendaciones sobre cómo reinventar el negocio para poder pagar estas deudas y vamos a finalizar con cómo usar el dinero que pedimos prestado.
Entonces, como contexto, importante arrancar mencionando que en esta situación actual todos los emprendedores requieren dinero para operar su negocio, ¿sí? Pero desafortunadamente con la crisis todos tenemos problemas de liquidez, es decir, no tenemos este dinero a la mano. Entonces, es importante conocer y entender la forma más rápida de acceder a los recursos para apalancar pues, el negocio que cada uno tiene, y la forma más óptima para poder acceder a recursos es definitivamente la deuda. Con relación a la deuda, vamos a mirar un poco en la presentación y pues es importante que ustedes sepan cómo calcularla. Les vamos a ofrecer algunas alternativas, conocer qué ofrece el Estado y qué ofrecen los bancos y recibir una serie de recomendaciones sobre cómo manejar los préstamos que ustedes pidan en el marco de su negocio. Entonces, arranquemos entonces definiendo qué es una deuda. Una deuda es una obligación de pagar un dinero a una persona o a una entidad que nos lo haya prestado, ¿sí? Y la deuda se compone de tres elementos fundamentalmente. El primero, el capital, que es exactamente el dinero que nos han prestado y que tenemos que devolver, que tenemos que pagar. Segundo, el plazo, que es el tiempo que nos da el banco o la persona que nos presta el dinero para devolvérselo, para el pago. Y tercero, el interés, que es el costo que debemos pagar por el préstamo. Eh, Cuando se calcula el valor de un préstamo, ¿qué es lo que usualmente debemos calcular? Entonces, primero, el valor a pagar por el capital que nos han prestado, por supuesto, eso es lo principal. También el valor a pagar por los intereses, es decir, por el costo de este dinero que nos han prestado. Y tercero, el valor de las cuotas que debemos pagar. Y para saber el valor de las cuotas que debemos pagar, depende del tipo de cuota que nosotros elijamos. Hay dos tipos de cuota, una cuota variable y una cuota fija. Ya vamos a mirar más adelante de qué se trata cada una de estas dos modalidades. Entonces, veo que me están escribiendo acá en el chat sobre las expectativas. Vamos a ir mirando para ver si podemos ir respondiendo. Entonces, Nelson dice que es gerente de una pyme y que hace invernaderos con 13 años de existencia y tiene 20 empleados. Entonces, en este tema de cuarentena, lo difícil es el recaudo de la cartera. Listo. Marta Cecilia dice que su expectativa es saber de qué forma puede continuar pagando los sueldos y la seguridad social del equipo, ya que la producción se disminuyó y necesita inyectar capital, eso está perfecto. Mayerly habla sobre que su expectativa es tener una orientación frente a los temas financieros. También lo mismo dice Carolina sobre cómo reinventarse el negocio. Muy bien, eso lo vamos a tratar al final de la charla. Nelson dice que ha buscado apoyo de los bancos con el respaldo del Fondo de Garantías y le dicen que el trámite de crédito es convencional, evaluando la capacidad de pago. Y pregunta sobre cuál es el respaldo del Estado. Sobre esto, pues vamos a hablar un poquito también. Y Carlos dice que su expectativa es la orientación financiera. Entonces, perfecto. Esperamos que durante la charla pues podamos cumplir con estas expectativas y si no, pues igual al final hay un espacio para responder las preguntas. Entonces, continuemos entonces con esta pregunta que es muy importante, que cómo calcular el valor de los préstamos. Pues me imagino que ustedes dirán, listo, nos están hablando de deuda, pero ¿cómo hago yo para calcular el valor de un préstamo para tomar la decisión a ver si accedo o no a esta deuda? Entonces nosotros les presentamos distintas modalidades. La primera es que, pues, la más natural, que todos cojamos un papel, un lápiz y una calculadora, ojalá científica, para poder hacer este cálculo. Una segunda opción es que, pues, si tenemos un computador, pues, utilicemos el programa de Excel. Una tercera es que utilicemos una aplicación que se llama Calculadora de Préstamos IQ, que sería muy importante que ustedes la buscaran y la pudiesen descargar. Y una cuarta opción es que, por supuesto, acudamos al banco para que el banco nos dé como el plan de pagos del crédito. Entonces, en la primera opción de usar papel y lápiz y calculadora, digamos que tenemos dos alternativas para elegir. Si pedimos el crédito con una cuota variable o con una cuota fija. Entonces, miremos primero de qué se trata una cuota variable. Una cuota variable es cuando el valor mensual a pagar
cambia cada mes, ¿sí? Y para esta modalidad de cuota debemos calcular determinados elementos. Entonces, el primero es el valor del capital a pagar en cada cuota, y este valor se calcula dividiendo el valor del desembolso por el número de periodos de pago del crédito. Entonces, si es mensual, lo dividimos en el número de meses; si es anual, lo dividiremos en el número de años. Segundo elemento que es importante que calculemos son los intereses. ¿Y cómo se calculan los intereses? Es el valor desembolsado por el porcentaje de interés. Un tercer elemento es el saldo de la deuda, y el saldo de la deuda es igual al saldo inicial menos la cuota mensual o el número de cuotas mensuales que se han pagado. Ahora, la primera cuota, ¿cómo se calcula? Es el valor a pagar de capital más los intereses, que ya vimos previamente cómo se calcula el valor a pagar de capital y cómo se calcula el interés, y cómo se calculan las demás cuotas después de haber pagado la primera. Ahí está esta fórmula: valor a pagar en capital, que ya sabemos cómo se calcula, más el capital fijo, más los intereses por el saldo de la deuda. Digamos que nosotros desde Cresgo creemos que es relevante que ustedes, y desde la corporación, que es importante que ustedes conozcan las fórmulas mediante las cuales ustedes pueden hacer el cálculo de todos los elementos que requieren cuando ustedes eligen una cuota variable, pero no nos embolatemos mucho con esto. Ya ahorita más adelante les mostramos cómo eso se puede hacer de manera muy sencilla. Una segunda opción, como les decía, que ustedes pueden elegir es una cuota fija. ¿Y qué es una cuota fija? Es cuando el valor mensual a pagar es igual cada mes. Entonces, ustedes aplican esta fórmula. Inicialmente se ve una fórmula muy compleja, pero digamos, no se preocupen porque si ustedes acuden al banco, el banco les va a hacer este cálculo cuando ustedes optan por la cuota fija. Entonces ustedes no van a tener que desgastarse haciendo esos cálculos. Pero para que sepan un poco, en esta fórmula, C quiere decir el capital o el valor del préstamo, I está relacionado con el interés mensual, y N es el número de meses en los cuales se va a pagar el crédito. Em, em, Ahora, miremos un ejemplo para que ustedes tengan un poquito más claro de pronto un ejemplo que puede ser familiar para ustedes. Entonces, digamos que doña María, una emprendedora que hace parte del programa de la corporación, tiene una panadería y como consecuencia de la crisis no tiene dinero para comprar los insumos como la harina, la sal y el agua, y tampoco para pagar los servicios de luz y gas, ¿sí? Entonces, doña María se acerca a Banco Mujer y solicita un crédito por 2 millones de pesos, el cual va a ser pagadero en 12 meses y un interés mensual del 2%. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el valor de la cuota que debe pagar doña María? Entonces, digamos, tenemos que el capital son 2 millones de pesos, el interés mensual es el 2% y el plazo para pagar el crédito es 12 meses. Acá en estos dos cuadros que les estamos mostrando, tenemos a la izquierda un cálculo para poder entender cuál es el valor de la cuota que debe pagar doña María. Nosotros entonces les vamos a mostrar un escenario en este ejemplo. ¿Cómo sería si doña María escoge cuota variable? ¿Cómo sería si doña María escoge cuota fija? Entonces, si doña María escoge la cuota variable, como se darán cuenta, el saldo inicial que está en amarillo es 2 millones de pesos. La columna en verde serán las cuotas mensuales que tendrá que pagar doña María. La columna en naranja, el valor de capital que tiene que pagar doña María. Y la columna en azul son los intereses. Entonces, si nos damos cuenta, en la cuota variable, la cuota mensual y el interés son diferentes. Entonces, si se dan cuenta, la cuota mensual arranca en 206.000, continúa con 203.000, 200.000, y así sucesivamente se va reduciendo. Y el interés también que tiene que pagar mensual arranca con 40.000 pesos y se va reduciendo. Pero el capital que paga es el mismo, siempre paga 166.000 pesos de capital. Ahora, por otra parte, si doña María escogiera la cuota fija, entonces también tenemos que el saldo inicial son 2 millones de pesos. La cuota mensual, de acuerdo a la definición que vimos de cuota fija, va a ser la misma por todo el periodo, entonces va a equivaler a 189.119 pesos. Y el interés y el capital, si doña María optara por la cuota fija,
va a ser diferente en cada uno de los pagos que se realicen. Entonces, ustedes lo pueden evidenciar ahí en la columna de capital, que está en naranja, y de intereses, que está en azul. Ahora, ¿qué recomendación podemos hacer para el cálculo de las cuotas cuando ustedes usan papel, lápiz y calculadora, que lo hemos denominado nosotros? Primero, revisen muy bien que el interés mensual, es decir, y el plazo del préstamo, deben tener igual ámbito temporal. Es decir, si el interés es mensual, pues el plazo debe ser en meses, ¿sí? Si el interés eventualmente se los dan anual, pues el plazo también deben ustedes calcularlo en años. Entonces, si la tasa es anual, para el ejemplo, entonces, que tenemos un interés mensual del 2%, son 12 meses, es decir, la tasa anual del 24 sería el 24%. Para convertir esta tasa anual, en el caso en el que el banco, ustedes se acerquen y les digan, no, yo le ofrezco una tasa anual, ustedes lo que deben hacer es, para convertirla en meses, siempre dividirla en 12. Ahora, por otro lado, si el plazo se los dan en años, ustedes deben calcular cuántos meses equivalen a ese número de años del préstamo. Entonces, por ejemplo, si el banco les dice, el plazo son 2 años de pago, entonces cada año tiene 12 meses, son 2 años, es decir, serían 24 meses. Ahora, ¿qué tipo de cuota recomendamos, variable o fija? Ustedes dirán, nos están presentando las dos modalidades. ¿Cuál de las dos cuotas puede ser mejor para mí, para mi negocio? La respuesta sería que depende del flujo de caja que ustedes tengan, es decir, depende de la liquidez, dependen del dinero con el que ustedes cuenten, ya sea para cubrir las obligaciones que tienen o para operar. Entonces, si ustedes comparan ambas cuotas, como lo veíamos en las tablas anteriores, al inicio, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, se las vuelvo a mostrar, al inicio del pago del préstamo, el valor a pagar mensual siempre es mayor cuando ustedes escogen una cuota variable, ¿sí? Entonces, en este sentido, si el flujo de caja es bueno, es decir, si ustedes hoy día cuentan con cierta liquidez, de pronto alguno de ustedes puede tener un poquito de dinero ahorrado, la recomendación es que opten por solicitar una deuda cuya cuota sea variable. Y la razón es que tendrán mayor posibilidad de pagar unas cuotas altas al principio, ¿sí? Ahora, si el flujo de caja no es tan bueno, es decir, ustedes eventualmente en esta coyuntura no tienen suficiente liquidez, la recomendación es que opten por una cuota fija, ¿sí? Y la razón es que ustedes tendrán menos capacidad de pago de unas cuotas altas al inicio del periodo de pago del préstamo. Entonces, como lo vemos aquí en estas dos tablas, y como les mencionaba anteriormente, en la cuota variable al inicio del préstamo entre las cuotas 1 y 6, la cuota mensual es de 206 mil pesos, arranca con 206 mil y en el sexto mes de pago alcanzaría los 190 mil pesos. Y en esos 6 periodos, con la cuota variable, los valores a pagar de cuota mensual es superior a la alternativa de la cuota fija, cuya cuota mensual es de 189 mil pesos. Digamos, acá la diferencia puede ser al inicio de unos 15 mil, 20 mil pesos. Si ustedes ven al final, el valor de la cuota pagada con cuota variable equivale a 2.260.000 y con la cuota fija es de 2.269.000 pesos. Al final termina pagando 9.000 pesos más, pero esto es porque el ejemplo que nosotros estamos presentando aquí es de un valor solicitado de préstamo muy bajo y de un interés que también es relativamente bajo. Pero cuando ustedes eventualmente solicitan un préstamo con un valor muy alto y con una tasa de interés no tan cómoda, entonces la diferencia entre la cuota variable y la cuota fija puede ser, digamos, mucho mayor, y allí es donde es muy relevante que ustedes tengan esta capacidad de tomar esta decisión. Entonces, que ustedes revisen su flujo de caja y sepan si tienen la capacidad para pagar en un periodo muy corto una cuota más alta, o si, y en ese caso entonces optar por la cuota variable, o si no tienen suficiente flujo de caja, pues optar por la cuota fija. Em, entonces, en la cuota, como les mencionaba anteriormente, pues entonces en la cuota variable
al principio es más alta y en la cuota fija pues es la misma, entonces ustedes pueden optar por la opción que mejor les parezca. Ahora, la segunda alternativa que les proponemos es que si ustedes tienen un computador, pues arriesguense a usar el programa de Excel y pues para aquel que tenga un computador a la mano y para aquel que sea, pues tenga experiencia en el manejo de este programa, pues le puede quedar relativamente fácil. Entonces el primer paso sería que ustedes armaran una tabla en Excel con estas dos columnas. En una ponen las variables, la variable escriben el valor del préstamo, escriben el interés mensual, el periodo en meses y la cuota. Y posteriormente entonces en la segunda columna, donde es el valor del préstamo, escribir el valor del préstamo en negativo, entonces poner el valor negativo del valor del préstamo. Acá estamos haciendo esta segunda propuesta de usar Excel con base en el mismo ejemplo del préstamo de Doña María. Se les pide que pongan el valor del préstamo negativo porque así lo pide Excel. Excel para el cálculo que hace, pide que el valor se ponga en negativo. Un tercer paso sería, pues, pongan el interés mensual, que en este caso sería 2%. Como les mencionaba anteriormente, si el banco da el valor anual, pues dividir el valor que da el banco en 12 para obtener el interés mensual. El tercer paso sería escribir el periodo mensual. Si el banco da el tiempo en años, pues se calcula el número de meses. Y pues ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos calcular la cuota cuando estábamos usando Excel? Entonces, se hace de la siguiente manera. Ustedes deben escribir esta fórmula que aparece allí en la diapositiva. Entonces, ponen pago y entre paréntesis deben poner la tasa, el número de meses y el valor del préstamo, pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, si ustedes aplican esto en Excel, pues se darán cuenta que el valor que va a dar es igual al que nos daba antes por la cuota fija. Entonces Excel arroja como resultado el valor de la cuota bajo la modalidad de cuota fija. Pero una recomendación a la hora de escribir, de adelantar este paso 5 de escribir la fórmula. La palabra pago se debe escribir, ¿sí? Y todo esto que está en paréntesis, la tasa, el número de meses y el valor del préstamo, se debe hacer seleccionando la celda. Entonces ustedes toman el mouse, se paran encima de la celda en Excel, lo seleccionan y así es que deben completar esta fórmula. Ahora, utilizando la aplicación llamada calculadora de préstamos IQ. Entonces me gustaría que si algunos de ustedes tienen su celular a la mano, intentaran, mientras que yo voy explicando, descargar esta aplicación, porque pues sería digamos, muy útil para ustedes, porque se van a dar cuenta que esta aplicación es muy sencilla de utilizar. Entonces, ¿cómo lo deben hacer? Entonces, entren a Google y busquen la aplicación, ¿sí? Ponen ahí en Google en el buscador, entonces, aplicación calculadora de préstamos IQ, tal cual. Denle descargar, así es el símbolo, el logo de la aplicación. Y una vez le den descargar y ya la tengan en su celular, ¿qué deben hacer? Pues diligenciar la siguiente información. Entonces, cuando ustedes descarguen la aplicación, les va a aparecer este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Entonces, deben arrancar por escribir el valor del préstamo, esta vez en positivo, a diferencia de Excel, aquí sí lo pide tal cual, ustedes escriben el valor, entonces la cantidad del préstamo para este caso eran 2 millones de pesos, ¿sí? Luego deben escribir la tasa de interés anual, es decir, recuerden que si nos dan el interés mensual, pues simplemente lo multiplicamos por 12, pero acá la calculadora de préstamos IQ pide que el interés que ustedes registren ahí en la aplicación sea anual, ¿ya? Para el ejemplo que teníamos, entonces ustedes deben escribir ahí 24. Luego les da la opción de, para la duración del préstamo, escoger si es en meses o en años. Entonces, seleccionen meses y escriban en donde dice duración del préstamo el número total de meses para el pago. Y finalmente, ahí les da la opción de escoger también mensual o anual. Escojan mensual y de manera automática
La aplicación les calcula el préstamo. Quiero preguntarles, ¿alguno de los participantes alcanzó a descargar la aplicación y la pudo probar? Dicen que no está disponible para... No, pero bueno, revisemos porque eventualmente sí es posible descargar a través de algunas tiendas virtuales. Acá Claudia Cardona dice que sí, está excelente. Patricia dice que la está descargando. Linda Vega dice que sí. Listo. Entonces, les recomiendo que, de todas maneras, si no pueden hacerlo en su celular personal, de pronto pídanle a un hijo que tenga de pronto un celular con una mejor tecnología, que lo puedan descargar. Ahora, eh, ¿cuál de las opciones entonces recomendamos para calcular su crédito dentro de todas estas cuatro alternativas que les damos? Entonces, ¿qué les podríamos decir? Em, la opción de calculadora lápiz y papel la recomendamos si ustedes se consideran que son buenos en matemáticas. Eventualmente, si no tienen acceso a Internet o acceso a un celular con una buena tecnología. Y no la recomendamos eventualmente para quienes crean que su cálculo es complicado por dos razones, porque eventualmente pueden haber errores en el cálculo y porque es una modalidad un poquito más demorada. ¿Sí? Pues ustedes se darán cuenta, los que tuvieron la oportunidad de descargar la aplicación, que es supremamente sencillo. Entonces, la modalidad de Excel. La recomendamos si ustedes tampoco tienen internet, eh, si no son los mejores en matemáticas, pero son hábiles en el manejo del programa, ¿cierto? Y no la recomendamos cuando consideren que se les dificulte un poco el uso de Excel, porque pues hay personas que eventualmente no han tenido mucha experiencia manejando este programa, entonces se les puede dificultar sobre todo el último paso relacionado con el cálculo final de la cuota a la hora de escribir la fórmula. ¿Sí? Ahora, la aplicación IQ, la recomendamos si tienen internet y acceso a la tecnología. Y pues cualquiera de estas tres opciones, uno, dos o tres, lo que les sirve a ustedes, empresarias y emprendedoras, es que ustedes pueden contar con información a la hora de ir al banco y comparar con el plan de crédito que el banco les proporciona. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que el plan de créditos les ofrezcan los bancos, siempre lo deben solicitar. Además, este va a ser en realidad su verdadero plan. Esta va a ser su hoja de ruta para los pagos que ustedes deban hacer en el caso en que logren acceder al préstamo. Em, eh, a ver, las tasas de festiva anuales que anuncian los bancos no se ven dividendos, solo se ven las tasas expresadas como nominal anual. Sí, exactamente. Ahora, em, continuamos con qué recomendaciones hacemos para solicitar el crédito a los bancos. Entonces, recomendamos que inicialmente indaguen, investiguen todas las alternativas, ¿sí? Acérquense a la mayor cantidad de bancos posible, y pues recomendamos esto es porque de esta manera tendrán mayor información para elegir la mejor opción de crédito, ¿sí? Elijan aquella entidad que les ofrezca la menor tasa de interés, el mayor periodo de gracia para el pago y el acceso a la mayor cantidad de capital, ¿sí? ¿Qué quiere decir periodo de gracia? Este es el periodo en el cual ustedes eventualmente pueden negociar con el banco para que no les cobren capital o no les cobren intereses, o eventualmente no les cobren ninguno de los dos, aunque de pronto esta opción puede ser un poquito más difícil de lograrla. Pero digamos que desafortunadamente
si ustedes van y miran la oferta que existe en el mercado sobre acceso a crédito, tal vez no exista un banco que les ofrezca estas tres alternativas combinadas, ¿sí? Entonces allí la recomendación que nosotros les hacemos a ustedes es que hagan el análisis, ¿sí? De acuerdo con el flujo de caja de su negocio, ¿qué es la mejor opción? ¿Sí? Si tener una menor tasa, si tener un menor tiempo de pago o acceder a una mayor cantidad de capital. Eventualmente, algunos de ustedes no requieran mucha cantidad de capital, simplemente requieren es un préstamo inmediato que, que les den una tasa bien cómoda y si ustedes disponen de la caja o eventualmente la pueden pagar pronto, pues esa podría ser la mejor alternativa. Ahora, ya que sabemos calcular la deuda y de las ayudas que nos ofrece, ¿qué ayudas podemos entonces identificar que nos ofrece el gobierno para acceder al crédito y apalancar el negocio? Y algo muy importante que algunos de ustedes mencionaban en las expectativas al principio, y es, bueno, y en realidad esto que está ofreciendo el gobierno sí está llegando a los emprendedores. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan estas ayudas del gobierno? Entonces, mediante distintos programas, el Estado introduce dinero a la economía, ¿cierto? Entonces, o lo hace de manera directa a través de programas como Colombia Emprende e Innova, en el cual entrega dinero a emprendedores o a negocios ya creados. Esta es una primera opción. O una segunda opción es que introduce dinero a la economía entregándole el dinero que tiene el Estado a bancos comerciales, ¿sí? Y esos bancos comerciales le desembolsan dinero a través de la modalidad de crédito a emprendedores o a negocios, ¿cierto? Y pues hay distintos programas que el gobierno ha abierto recientemente por la coyuntura, como la línea de crédito que se llama Colombia Responde. Hay una línea de crédito también que creó el gobierno, que es una alianza entre Impulsa, Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías. Hay otra línea que ofrece el gobierno, que es una alianza también entre Impulsa, el Banco Agrario, y Fontur, que es el Fondo de Turismo. Y hay otro programa, que es el Programa de Garantía Especial Unidos por Colombia. Ya vamos a mirar cada uno de estos cuatro opciones que ofrece el Estado. Entonces, pero antes, importante conocer, digamos, cómo es el esquema. Entonces, ustedes como emprendedores o empresarios se acercan a una entidad financiera, hacen la solicitud de crédito, cada banco allí solicitará o alguna información particular para poder hacer el análisis del crédito. Algunos les pedirán unos estados financieros en términos generales, otros les pedirán algunas recomendaciones de clientes, ¿sí? Otros les pedirán certificados de sus propias cuentas bancarias. Ustedes hacen esta solicitud, el banco evalúa esta solicitud y si el banco considera que es viable que ustedes puedan acceder a este crédito, el banco hace una solicitud de recursos a Bancoldex. ¿Sí? Bancoldex es esta entidad del Estado que, entre otras, ofrece esquemas de financiamiento a emprendedores. Entonces, Bancoldex entrega los recursos al banco al cual ustedes están acudiendo para solicitar el crédito y el banco les desembolsa el dinero del crédito a ustedes. Sin embargo, como ustedes han evidenciado, en todo este proceso de solicitud del crédito se presentan problemas. Usualmente los problemas que se presentan es porque los emprendedores, los empresarios no tenemos suficientes garantías para poder respaldar los préstamos, es decir, no tenemos, digamos, la posibilidad de hacer una hipoteca o comprar un seguro o tener un tercero que nos dé un aval para poder garantizar este préstamo. Entonces, uno de los programas del Estado, en particular los que son liderados por esta entidad, que es el Fondo Nacional de Garantías, ofrece la posibilidad de dar hasta un 80% del valor total del crédito. Entonces, lo que el gobierno está proponiendo es que, por ejemplo, si alguno de ustedes necesita un crédito por 10 millones de pesos. Entonces, lo que ofrece el gobierno mediante esta modalidad de la garantía
es que el gobierno puede respaldar el pago o eventualmente, inclusive, ayer estaba leyendo algunas noticias, pagar por ustedes en el caso que ustedes no paguen hasta el 80% del valor total del crédito. Entonces, es decir, casi 8 millones de pesos. Miremos un poco cada una de estas ayudas y ya entramos a mirar un poco los inconvenientes que se han presentado en estos días para el acceso al crédito. Ahora, miremos cada una de las ayudas que ofrece el gobierno. Entonces, tenemos el programa de ayuda Colombia Responde, que la entidad que lo ofrece es Bancoldex, y el propósito que tiene es resolver los problemas de liquidez, es decir, resolver los problemas de capacidad de pago que tienen los emprendedores. Entonces, algunos de ustedes eventualmente considerarán que ese es el caso de su negocio. Entonces, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios? Empresas del sector de turismo, aviación o espectáculos públicos y proveedores de estas empresas o proveedores o emprendedores que hagan parte de las cadenas de valor de estos sectores. ¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios? Es que utilicen ese dinero para la operación diaria del negocio o para pagar eventualmente deudas o para refinanciar deudas. ¿Cuál es el valor máximo del préstamo que pueden pedir? Si ustedes son una micro o pequeña empresa, pueden pedir hasta 3.000 millones de pesos. Y si ustedes son una gran empresa, hasta 5.000 millones de pesos. ¿Cuál es el plazo máximo de pago? 3 años. ¿Y cuál es el periodo de gracia que el gobierno ofrece? 6 meses. Esa es la primera modalidad, Colombia Responde. La segunda modalidad, Colombia emprende e innova. Eh, la ofrece Impulsa y Bancoldex en una alianza, ¿sí? Y el propósito es ofrecer capital de trabajo, es decir, recursos para cubrir las necesidades del día a día de los negocios. Entonces, si alguno de ustedes considera que esa es el caso, entonces pueden eventualmente aplicar a esta ayuda. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? MIPYMES formalizadas, es decir, ustedes deberían estar formalizadas, no importa el sector al que pertenezcan, y también lo pueden pedir directamente los socios de las empresas, es decir, ustedes lo pueden pedir a nombre de ustedes como personas naturales, siempre y cuando sea para inyectar el capital en el negocio, ¿sí? ¿Qué requisitos deben cumplir? Usar el dinero para pagar la nómina, o pagar materia prima, o cubrir gastos mensuales, pero lo que sí tiene que ocurrir es que ustedes deben tener menos de 5 años de facturación, ¿sí? El valor máximo del préstamo que ustedes pueden solicitar es de 100 millones de pesos y el plazo máximo es de 3 años y esta línea ofrece un periodo de gracia de hasta 6 meses. Ahora, la tercera línea que ofrece el gobierno es una que se llama Garantía Especial Unidos por Colombia. Esta la ofrece el Fondo Nacional de Garantías y el propósito es respaldar créditos de negocios que no puedan ofrecer sus garantías. Entonces, como les mencionaba anteriormente, puede cubrir hasta el 80% del valor total del préstamo como garantía, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? MIPYMES que requieran respaldar sus créditos y los requisitos que deben cumplir es usar el dinero para pagar nómina y cubrir gastos mensuales. ¿Y cuál es el valor máximo que puede cubrir el Fondo Nacional de Garantías como garantía de un préstamo? Puede cubrir hasta 3.316 millones de pesos. Pero entonces esto quiere decir que los 3.316 millones de pesos deben ser máximo el 80% del valor total del crédito que ustedes hayan solicitado, ¿sí? ¿Cuál es el plazo máximo de pago? 3 años. ¿Y cuál es el periodo de gracia que tiene? 4 meses. Entonces, la cuarta línea que ofrece el Estado es una alianza entre Impulsa, Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, cuyo propósito es el mismo, ofrecer garantías para créditos. Pero este es para todo tipo de pyme o emprendedor de cualquier sector, a excepción de aquellos que sean del sector de transporte aéreo o eventos. ¿Y qué requisito deben cumplir los beneficiarios? Que el dinero se utilice para insumos, nómina, costos fijos o variables del negocio. Pueden hacer estudios del mercado. Esta modalidad es interesante porque les permite hacer estudios de mercado. Pueden aquellos de ustedes que ya tengan un prototipo, es decir, que tengan un producto en un nivel de desarrollo inicial, pueden utilizar estos recursos que les ofrece esta línea para validar estos productos con clientes o eventualmente para financiar algunas exportaciones. Pero si alguno de ustedes lo hace, pues podría ser interesante.
y los requisitos que deben cumplir es que deben tener mínimo 6 meses y máximo 8 años de facturación. ¿Y cuál es el valor máximo del préstamo que ustedes pueden solicitar? De 100 millones de pesos. El plazo máximo es 3 años y el periodo de gracia es hasta 6 meses. Y la última línea es una línea de Impulsa, el Banco Agrario y Fontur, eh, que, cuyo propósito es resolver los problemas de liquidez. A esta pueden acceder emprendedores y pymes de las cadenas de valor agrícola y agroturística, pero aquellos que hagan parte del programa Aldea de Impulsa o que sean clientes del Banco Agrario, ¿sí? Los requisitos que deben cumplir es que tengan entre 2 y 5 años de constituido el negocio. El valor máximo del préstamo al que pueden acceder son 70 millones de pesos. El plazo máximo son 3 años y el periodo de gracia es máximo hasta 12 meses. Entonces, ahora la gran pregunta, lo que ustedes algunos al principio mencionaban. ¿Las ayudas del gobierno sí están llegando a los empresarios? Veamos que haciendo una revisión de la prensa, también de manera personal, individual, eh, viviendo la experiencia de intentar solicitar un crédito ante algunas entidades bancarias, que hemos evidenciado y quisiéramos compartirlo con ustedes. Que no hay claridad por parte de muchos de los bancos sobre qué hacer y cómo hacer para otorgar los créditos a los empresarios. Entonces uno llama y algunos bancos le dicen, todavía no poseemos suficiente información sobre cómo va a operar esto. Eventualmente, o el gobierno no les ha proporcionado la suficiente información. Eso nos ha ocurrido, o eso algunos de ustedes eventualmente dirán, a mí también me ha pasado. También se puede evidenciar que no es posible comunicarse con las líneas telefónicas de los bancos, entonces los empresarios llaman y o están ocupadas las líneas o simplemente no contestan. También se evidencia que algunos bancos están exigiendo garantías que los emprendedores no pueden cumplir o un nivel de ventas mínimo que muchos emprendedores tampoco pueden cumplir. Que alguien está comentando algo, dice que ahorita al final responderemos algunas de estas preguntas. Eh, otro asunto que se ha evidenciado es, pues, como les decía, que algunos bancos están pidiendo un nivel de ventas superior a 50 millones en el último año o algo parecido que eventualmente muchos emprendedores no alcanzan a cumplir, ¿sí? Entonces esto, por supuesto, dejaría por fuera a muchos empresarios que requieren el capital para poder financiar su negocio. Y otro tema que se ha evidenciado es que no hay certeza de la información. No hay certeza de la información sobre las diferencias entre algunos programas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita cuando les explicaba, dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia particular entre el programa que ofrece el Fondo Nacional de Garantías en alianza con Impulsa y aquel programa que ofrece solo el Fondo Nacional de Garantías? Hay que entrar a hilar muy fino para poder entender la diferencia, pero puede ocurrir que estamos atiborrados de tanta información que nos ha proporcionado el mismo gobierno o personas particulares, pero no hay claridad sobre esto, las diferencias entre algunos programas, sobre el alcance de algunos de los programas. También ayer, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el noticiero, salió un último decreto expedido por el gobierno en donde cambia algunos de los porcentajes de cobertura que tiene en términos de garantías en algunos de estos programas, y la información que se proporcionó, que se decidió al final, en la manera en cómo iba a operar el programa, en términos de información es distinto a lo que hace unos días venían hablando de cuál iba a ser el alcance de este programa. También no hay certeza sobre cuánto dinero se ha entregado. Si ustedes miran eventualmente la prensa o escuchan algunas alocuciones del gobierno, el gobierno dice que se ha entregado bastante dinero, pero eventualmente algunos empresarios dicen, bueno, pero ¿a quién se le ha entregado? Porque yo llamo y no he tenido posibilidad de acceder. Y también algunos empresarios dirán, bueno, ¿cuánto dinero falta por entregar? ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que los empresarios y empresarias no tienen información clara y en la práctica no están pudiendo acceder a los créditos. Entonces, frente a esta situación, desde Cresgo nosotros, ¿qué les podemos recomendar que hagan?
¿sí? Primero, una opción rápida pueden ser vendan algún activo que tengan, ¿sí? Un equipo, una maquinaria, una herramienta, un mueble, ¿sí? Que puedan vender siempre y cuando no sea indispensable para la operación del negocio. Muchos de nosotros tenemos algunos muebles, algunas herramientas que eventualmente compramos al principio cuando arrancamos el negocio, pero como el negocio ha ido evolucionando, ya de pronto no lo estamos utilizando en la misma medida. Entonces podemos rápidamente, eventualmente ofrecer ese activo a alguien que esté interesado y allí podemos recoger algún poco de dinero que podamos estar necesitando. Esa puede ser una primera opción. Una segunda opción es que alquilen algún activo que tengan. Entonces ustedes pueden tener un equipo, una maquinaria, una herramienta que tienen ahí disponible, pero que en este momento, porque el negocio no está operando, pues no la están usando, ¿sí? O también puede tener un espacio disponible, eventualmente un espacio en una bodega que hayan alquilado que es lo suficientemente grande y ustedes consideren que puede haber un espacio que le puedan arrendar a un tercero o a otro negocio. Entonces allí pueden ustedes también rápidamente acceder a un poquito de capital. Una tercera opción es que, y esta es muy importante y muy seguramente algunos de ustedes la han pensado, pero eventualmente algunos otros no, y es cada uno de ustedes como empresaria eh, tiene un conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento que tienen, ustedes lo aplican en su negocio, pero eventualmente no se han puesto a pensar, bueno, ¿y si yo vendo este conocimiento que sé? Entonces, capaciten a otros con ese conocimiento, vendan esas capacitaciones. Entonces, no sé, alguna de ustedes es muy buena en temas de confecciones, porque su negocio es de confecciones. Entonces, eventualmente vendan conocimientos sobre el manejo de máquinas, sobre cómo armar una prenda o cómo hacer el corte de una prenda, porque ese conocimiento ustedes lo tienen porque es natural a su negocio. Algunas de ustedes tienen una panadería y son expertas en ciertos temas de cómo manipular la masa o cualquier otro asunto relacionado con el tema de la ustedes pueden vender ese conocimiento. Claro, ustedes dirán, bueno, pero entonces acá ustedes me están diciendo, tengo que vender el conocimiento que es efectivamente lo que hace distinto a mi negocio. Entonces estaría vendiendo mi negocio. Entonces acá la recomendación sería es, vendan un conocimiento que no necesariamente esté relacionado con el núcleo esencial del negocio de ustedes, pero que ustedes consideren que algún tercero puede estar interesado y que ustedes puedan convertir eso en una opción o en una alternativa de ingreso. Una cuarta recomendación que desde Cresgo les podemos hacer es que establezcan mecanismos de trueque. Una de los más graves problemas que enfrentamos nosotros, y pues lo mencioné desde la introducción de la charla, es que no tenemos liquidez, no tenemos dinero para poder pagar por los bienes y servicios que requerimos nosotros o los insumos para operar nuestro negocio. Entonces, ¿por qué no pensamos en alternativas de intercambio? Intercambiemos conocimiento o los mismos productos o servicios que tenemos con clientes o proveedores y de esa manera podemos acceder a lo que requerimos sin necesidad de que intermedie el dinero. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en estos días también las noticias. Hay una comunidad indígena del Cesar que hace mochilas y la comunidad indígena en esta situación, por supuesto, no está teniendo suficiente acceso a alimentos. Entonces, lo que están haciendo es intercambiar una mochila que ellos tienen por mercados de 50.000 pesos que las personas les entreguen. Entonces, esto es como, en el caso de ellos, es una modalidad para la supervivencia, pero ustedes también lo pueden hacer para la operación de su negocio. Nosotros en particular en Cresgo, en estos días, con algunos de nuestros clientes, hemos tenido algunas experiencias en el cual algunos de ellos nos dicen, bueno, ustedes nos están ofreciendo, por ejemplo, en este caso, una asesoría financiera, pero yo evidencio que ustedes eventualmente tienen una debilidad en cierto tema y yo conozco sobre ese tema. Entonces, ¿por qué no ustedes me dan a mí la asesoría financiera y a manera de intercambio yo les satisfago la necesidad o les fortalezco esta debilidad que ustedes tienen? Entonces, piensen en estas alternativas porque en una eventual situación en la cual nosotros pretendamos acceder a alguna modalidad de crédito que ofrece el gobierno y no tengamos la opción, entonces estas cuatro alternativas pueden ser interesantes para cualquier tipo de negocio, para cualquier tamaño, para cualquier sector. Ahora, mm, em, ya que sabemos cuáles son las ayudas del gobierno, ¿qué ayudas ofrecen los bancos privados a los clientes actuales o a los clientes nuevos? Entonces vamos a mirar
cuáles son los alivios que ofrece banco por banco. Entonces, la mayoría de los bancos tienen alivios para clientes, personas y empresas. Algunos otros no, pero ya los vamos a ir mirando. Entonces, por ejemplo, quienes tengan una cuenta en Bancolombia, entonces Bancolombia en este momento está ofreciendo para personas naturales o emprendedores que hayan pedido su crédito como persona natural, un periodo de gracia de 6 meses para créditos. También está ofreciendo que todas las transacciones electrónicas puedan ser gratuitas, y para empresas está ofreciendo líneas de créditos hasta por 500 millones para quienes quieran endeudarse, siempre y cuando sea para mantener el empleo. Ahora, el Grupo Aval está ofreciendo para personas aplazar, para aquellos clientes que en este momento tengan créditos abiertos, aplazar las próximas 2 cuotas de cualquier tipo de crédito, y aparte está ofreciendo 3 retiros gratuitos al mes. Para clientes que son empresas, está ofreciendo créditos para pago de nómina por 18 meses y con 6 meses de gracia. Da Vivienda está ofreciendo para personas el aplazamiento de hasta 6 cuotas de créditos cuando los créditos son créditos de vivienda. Está ofreciendo que todas sus transacciones electrónicas sean gratuitas, y está ofreciendo la posibilidad de hacer retiros diarios de máximo 8 millones de pesos. Cuando los clientes son empresas, y digamos son empresas que actualmente tienen créditos abiertos con Davivienda, entonces está ofreciendo la posibilidad de que las empresas negocien el aplazamiento de las cuotas. El BBVA está ofreciendo congelamiento de cuotas hasta por 6 meses para créditos de vivienda y consumo, cuando los clientes son personas, y está ofreciendo la posibilidad de hacer retiros por cajeros hasta por 3,5 millones. Si el cliente es una empresa, está ofreciendo la posibilidad de congelar las deudas hasta por máximo 6 meses. Ahora, Banca Mía. ¿Qué está ofreciendo Banca Mía? Banca Mía está ofreciendo para personas retiros hasta por 3 millones diarios máximo, y está ofreciendo la posibilidad de hacer transferencias digitales hasta por 20 millones de pesos. Cuando el cliente es empresa, está ofreciendo la posibilidad de reprogramar el pago de los créditos. Cuando el cliente es empresa, también está ofreciendo un periodo de gracia hasta por 4 meses. Y está ofreciendo la posibilidad de también por 4 meses no hacer pagos de créditos. El Banco Agrario está ofreciendo cambios en las condiciones de los créditos. Entonces es importante porque si ustedes tienen una cuenta en el Banco Agrario pueden cambiar estas condiciones. Está ofreciendo la posibilidad de un periodo de gracia por 120 días, y está ofreciendo la posibilidad de hacer transacciones digitales gratis, y que por cualquiera de estas opciones no haya cambios en la calificación. Bancompartir. Bancompartir para las personas está ofreciendo cambios en las condiciones de los créditos, un periodo de gracia hasta por 90 días, y está ofreciendo 2.600 cajeros Servibanca para que ustedes puedan hacer retiros. Mundo Mujer está ofreciendo un periodo de gracia para pago de capital, está ofreciendo cambios en las fechas de pago de las cuotas, está ofreciendo la posibilidad de modificar o reestructurar los créditos, y está ofreciendo la posibilidad de hacer retiros hasta por 3 millones de pesos. Ahora, ya que vimos los alivios que ofrece el Estado y los alivios que ofrecen los bancos, perdón, y las ayudas que ofrece el Estado, ustedes dirán, ¿qué es mejor para mí como emprendedor? ¿Acceder a una ayuda del gobierno o a un alivio que me ofrezca un banco? Entonces, allí desde Cresgo, pues quisiéramos decirles lo siguiente. Primero, por supuesto, indaguen, investiguen todas las alternativas y sobre todo revisen los requisitos, ¿sí? Que ofrece, que pide cada banco o que solicita cualquiera de los programas que ofrece el gobierno. Pero tengan muy en cuenta algo, y es que ambas opciones, tanto las que ofrecen los bancos o las que ofrece el gobierno, todas son deuda. Es decir, ninguna es un subsidio. Todas ustedes, todo dinero que ustedes soliciten, deben tenerlo que pagar.
Entonces, tengan en cuenta esto es muy importante porque eventualmente algunos empresarios pueden estar pensando que estos programas de ayuda del gobierno son algunos programas tipo capital semilla y no lo son. Todas son opciones de deuda. Tercero es que si no tienen crédito con bancos privados, la recomendación sería busquen primero los alivios del gobierno, pero si ya tienen crédito con bancos, opten por aprovechar los beneficios de esas líneas de crédito que ya están abiertas y busquen acuerdos de refinanciación. ¿Esto qué quiere decir? Refinanciación es renegociar con el banco la deuda existente y obtener condiciones más favorables, ya sea de la tasa o de ampliar el plazo, y es importante hacerlo antes de que ustedes entren en un periodo de mora. Es decir, es importante que ustedes intenten refinanciar su crédito antes de que ya tengan vencida una cuota, porque de esta manera el banco estará más abierto a, digamos, ofrecerles unos nuevos beneficios. Y finalmente, antes de tomar cualquier decisión, tengan claras tres estrategias. La primera es cómo recaudar el dinero que les deben los clientes para tener la liquidez suficiente para pagar el crédito. Esto es muy importante. Lo segundo es cómo reinventar el negocio para generar nuevas ventas y tener el dinero para poder pagar. Y lo tercero es que tengan muy claro para qué usarán el dinero del crédito. Entonces, miremos cada una de estas tres estrategias. Entonces, ¿cómo recaudar el dinero de los clientes para garantizar liquidez? Entonces, primero, enfóquense en las facturas vencidas, es decir, clientes quienes ya les hayan debido que pagar, pero aún no lo han hecho. Entonces, hablen con ellos y ofrezcanles descuentos por el pronto pago. Ofrezcanles descuentos rápidos. O también estos descuentos por pronto pago pueden ser para clientes cuyas facturas no se hayan vencido todavía, pero que de pronto ustedes charlen con ellos y ellos puedan tener el dinero para pagarles antes del vencimiento de la factura. Entonces, también lleguen acuerdos con ellos ofreciéndoles descuento. Una segunda opción es propongan acuerdos de pagos diferidos. Entonces díganle a los clientes, págueme un porcentaje de la factura ahora y págueme otro porcentaje después. Esto también puede aplicar para facturas vencidas. Ahora, eh, propónganle también a los clientes pagos inmediatos de las facturas vencidas a cambio de descuentos por compras futuras. Entonces ustedes les pueden decir, págueme por favor esta factura que ya está vencida o lleguemos al acuerdo en que usted me paga esta factura vencida y yo le puedo a usted ofrecer descuentos si usted me sigue comprando para futuras compras. Una cuarta alternativa y algo muy importante que también les recomendamos es socialicen con sus clientes los beneficios que está ofreciendo el Estado y los alivios que están ofreciendo los bancos, porque muy seguramente ellos en este momento, así como ustedes, tampoco tienen dinero para pagarles, pero eventualmente desconocen las ayudas del Estado o los alivios que puedan estar ofreciendo los bancos. Entonces, si ustedes les proporcionan esta información, ellos conocen estas modalidades a través de las cuales pueden acceder a capital para poderles pagar. Pero en términos generales lo que les recomendamos es que sean creativos, ¿sí? Busquen la mejor estrategia para contar con el dinero que les permita cubrir la deuda. Ahora, ¿cómo reinventarnos el negocio? Digamos, algunos de ustedes también al principio decían, me interesan alternativas para reinventar mi negocio y poder acceder eventualmente a nuevos clientes o tener el dinero para poder tener liquidez y pagar la deuda. Entonces, nosotros desde Cresgo hemos redactado algunos documentos recientemente, hemos tenido charlas con expertos, la experiencia propia con clientes nuestros y la experiencia propia como empresarios. Les recomendamos lo siguiente para reinventarse el negocio. Primero, hagan un ejercicio de identificación de cuellos de botella del negocio. Es decir, por ejemplo, revisen los procesos del negocio, revisen los productos o los servicios que ustedes ofrecen, revisen sus esquemas de ventas, miren ustedes como empresarios qué capacidades tienen y miren en estos aspectos qué retos o qué cuellos de botella o qué desafíos se están enfrentando. Entonces, identifiquen estos cuellos de botella, es un punto de partida muy importante. Realicen una lluvia de ideas para resolver estos retos. Entonces, evalúen cada alternativa en función de ciertos criterios. Por ejemplo, la oportunidad. Pregúntense, ¿esta solución que estoy ofreciendo yo a este reto es oportuna? Es decir, ¿estoy en el tiempo correcto para poderla implementar?
tengo la capacidad, es decir, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo los recursos financieros para para desarrollar esta solución a este reto. ¿Cuál es la viabilidad comercial de esta alternativa? Es decir, ¿atiende las necesidades de mis clientes? ¿Y cuál es la viabilidad financiera? Es decir, ¿me pagarán por esto? Tercero, exploren diversas fuentes de innovación. Entonces, para innovar, miren que están haciendo negocios similares a los de ustedes. Muchas veces nosotros consideramos la competencia eh, como algún actor del mercado con quien eventualmente no tenemos la posibilidad de interactuar, de comunicarnos, pero tenemos que romper estos paradigmas en estas épocas de crisis y es importante que nos sentemos a mirar eventualmente negocios similares que están haciendo no solo en Colombia, sino en otros países. Preguntémonos qué están pidiendo nuestros clientes, porque el cliente siempre es la fuente más importante de innovación. Preguntémonos qué lecciones aprendidas ustedes han tenido como empresarios desde el tiempo que arrancaron su negocio, y eso puede ser una fuente importante de ideas para innovar, pero también pregúntense qué lecciones aprendidas han tenido otros empresarios. Una cuarta recomendación puede ser es que no todo hay que inventárselo desde ceros, ya hay muchas cosas inventadas. Entonces, aprovechen el conocimiento que tienen algunas universidades, algunos gremios. Hay mucha información a través de la cual ustedes pueden acceder a través de Internet. Tomen este conocimiento, adapten este conocimiento a las necesidades particulares de su negocio, agréguenle algo propio y desarrollen nuevos productos y servicios. Otra alternativa es prueben las innovaciones que ustedes proponen de manera rápida y pruébenla con sus clientes. Entonces, para eso utilicen las redes sociales, pídanle a sus clientes retroalimentación sobre algún producto nuevo o algún servicio nuevo que ustedes quieran lanzar al mercado en este proceso de reinvención. Eh, Pídanles retroalimentación, ajusten este producto o este servicio con base en esa retroalimentación y eh, finalmente, adopten modalidades o piensen en opciones de cómo innovar a muy bajo costo, con lo que tienen a la mano. Entonces piensen en innovar con los materiales que ustedes tengan allí sin necesidad de tener un gasto adicional. Utilicen técnicas artesanales, piensen antes, nuestros abuelos, cómo innovaban, cómo hacían cosas nuevas. Entonces, de pronto, estas técnicas les pueden servir a ustedes para mirar cómo hacer cosas nuevas o diferentes. Indaguen qué han hecho en otros países. Si ustedes entran a internet y busquen en países como India, qué ha hecho la gente para resolver los problemas de rutina o para innovar en sus negocios. Allí pueden tener una fuente de información muy importante. Allá en estos países innovan muy rápido e innovan muy barato. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el dinero que ustedes piden a manera de préstamo? ¿Qué recomendaciones nosotros les podemos hacer? Primero, pregúntense cuál es la prioridad de gasto que tiene el negocio. Es decir, yo necesito dinero, ¿para qué? ¿Para qué necesito ese préstamo? Entonces, ¿será para pagar empleados? ¿Será para pagar arriendos? ¿Será para pagar servicios públicos? ¿Será para comprar insumos? ¿Sí? Y también pregúntense qué obligaciones que ustedes en este momento deban cumplir pueden esperar. ¿Será que esta deuda que tengo con tal persona o será que este dinero que le debo a este proveedor eventualmente no es tan urgente de pagar? Pues por supuesto, digamos, todos necesitamos que nos paguen en este momento, pero es que ustedes se hagan esas preguntas de las obligaciones de pagos que tienen ustedes o de costos que tengan que asumir, cuál puede esperar y cuál no. También la recomendación es que anoten en qué van a usar cada peso del préstamo. ¿Sí? Cojan un cuaderno y anoten. Entonces voy a pedir 10 millones de pesos, 2 los voy a usar para comprar insumos, 3 los voy a usar para terminar de pagar la máquina que debo, 4 los voy a usar para pagar los arriendos que tengo vencidos de los últimos 2 meses. Comparen, una vez les logren acceder al dinero, comparen si efectivamente están gastando ese dinero en lo que planearon. Eso es muy importante, porque si no están gastando el dinero en lo que planearon, es importante que rápidamente adopten correctivos. También enfoquen el gasto con el dinero que ustedes están pidiendo. Digamos, ustedes tendrán sus prioridades, ustedes ya se han preguntado cuáles son sus prioridades, pero es muy importante si ustedes logran disponer parte del dinero que están pidiendo del préstamo en la búsqueda de nuevos clientes o en la retención de los clientes actuales.
¿Por qué? Porque será de esa manera en la cual en realidad esa reinvención del negocio va a ser exitosa. Si el poquito de capital con el cual ustedes dispongan, úsenlo para conseguir nuevos clientes, porque va a ser la manera en que ustedes van a vender y van a obtener dinero a futuro. Entonces, digamos en resumen, prioricen los gastos, tomen nota y enfóquense en la búsqueda de clientes. Y ahora, para finalizar, un mensaje que quisiera que ustedes tuvieran y es, pues que la mejor forma de pagar la deuda es lograr liquidez y es lograr tener dinero para poderla pagar, pero para poder generar ese dinero, esa liquidez, hay que venderle a clientes que puedan pagar. Pero para garantizar que paguen los clientes, se les debe múltiples opciones de pago y además de eso deben generarles el mayor beneficio posible con el producto o servicio que ustedes vendan, ¿sí? Y para generarles el mayor valor posible, el mayor beneficio posible, hay que reinventar el negocio. Entonces, digamos que hasta aquí viene todo el contenido que nosotros tenemos para ustedes en materia de deuda, de eh, alivios de los bancos, de ayudas del gobierno. Y ahora quisiera que procediéramos a las preguntas. Entonces, miremos. Entonces, si quieren, ustedes pueden ir escribiendo las preguntas ahí en el chat y nosotros con mucho gusto las podemos ir resolviendo. Entonces, dicen, Dreus dice, ¿los proyectos de exportación también pueden tener posibilidades de estos créditos? Sí, como vimos, algunas líneas de crédito que ofrece el gobierno, en particular la línea de la alianza entre Impulsa, Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, esa línea tiene posibilidad de financiación de exportaciones. No sé si alguno, si Angélica de pronto puede activar el micrófono para que los participantes puedan decir, hacer sus preguntas para poder de pronto de manera más fácil resolver sus inquietudes. Ahora, Catalina pregunta, ¿todas estas líneas de crédito se solicitan directamente a los bancos? ¿O hay posibilidad de acudir a la entidad como Bancoldex o Impulsa? Las dos opciones. Ustedes pueden acudir directamente a Bancoldex o Impulsa. De hecho, uno de los decretos que sacó ayer el gobierno es que le iba a permitir a Bancoldex ofrecer créditos o financiación de manera directa a los empresarios. Entonces, ustedes pueden sí acceder de manera directa a Bancoldex o Impulsa. Esa es una opción. O la alternativa es que ustedes puedan acceder al dinero a través de bancos comerciales. Entonces, los empresarios que ofrecemos que tenemos negocios cerrados porque no ofrecemos artículos de primera necesidad por la contingencia, ¿en qué momento podemos acceder a los bancos y posibilidades que pueda existir para nosotros? Digamos, ustedes pueden, la intención es que con estos alivios que ofrece el banco o las ayudas que ofrece el gobierno, es que ustedes en este momento puedan acceder. Lo que ocurre es que estos programas pues el gobierno debe hacer el esfuerzo de ajustarlo para que ustedes como empresarios o nosotros como empresarios podamos acceder, pero ustedes en cualquier momento pueden acceder y pues obviamente cumpliendo los requisitos que exige cada línea. ¿Qué posibilidades existen para quienes tenemos negocios con más de 15 años de creados? Pues como ustedes se dan cuenta, las opciones que ofrece el gobierno, algunas son para empresas que tienen menos de 5 años de facturación, otros para quienes tienen menos de 8 años de constitución. Entonces, allí la alternativa para quienes tienen negocios con más de 15 años de creados es que eventualmente accedan a las líneas de crédito que ya tienen abiertas con bancos en los cuales ustedes sean clientes. No sé qué otra pregunta tengan. Nelson estaba preguntando un tema relacionado a los requisitos que estaban solicitando los bancos y que ha cambiado. Finalmente los bancos
tiene unos modelos de riesgo que previamente nos medían a través de flujo de caja, utilidad y unos diferentes indicadores que medían de principalmente generación de flujo de caja. Ahorita muchos bancos todavía no han cambiado sus modelos de riesgo, los están adaptando, pero sí es muy claro que estas nuevas medidas no implican esos flujos de caja futuro, dada la incertidumbre. Y por eso lo que les mencionaba Felipe durante la charla, todos estos préstamos están siendo garantizados por el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, posiblemente cuando ustedes hablen con los bancos y les pidan estos requisitos, es bueno decirles, oiga, recuerden que estos créditos son alivios para poder sobrevivir y para poder mantener a flote el negocio. Entonces, por favor, ayúdenos porque finalmente todos estos créditos están respaldados. Entonces, se van a encontrar con bancos todavía muy, digamos que se han demorado en esa actualización y posiblemente pues no les den la mano, por decirlo así, pero habrá otros que ya están moviéndose un poco mucho, pues un poco más rápido y seguramente lo que ustedes tienen que mencionar, oiga, estos créditos están respaldados por el Fondo Nacional de Garantías. Entonces ya no deben mirar esa utilidad neta o esa generación de flujo de caja, sino están principalmente validando opciones para que los negocios sobrevivan. Sí, ahora, Claudia Cardona pregunta, ¿las líneas de crédito del Estado requiere que estés formalizado en Cámara de Comercio para poder acceder a ellas? Las líneas de crédito, en particular la de Impulsa Bancoldex Fondo Nacional de Garantías, sí requiere que el empresario esté formalizado. Ahora, algunos otros programas, como el programa Colombia Emprende e Innova, hasta antes de la crisis, no era necesario, en algunos casos, que los empresarios estuviesen formalizados en esto, sino que estuviesen ya en proceso de formalización. Pero, digamos, en esta situación, aparentemente ese requerimiento sobre la formalidad del empresario sí ha cambiado, pero pues como mencionábamos en la charla, hay desinformación sobre este tema, entonces es importante que para validar si requieren o no están formalizados, que ustedes se comuniquen directamente con esta línea de Bancolix. Y Claudia, frente a tu pregunta de las tasas bajas, ahorita es bien difícil, digamos, que guiarlos a ustedes de cuál es el banco que saca las tasas más bajas, porque ellos tienen unos niveles de riesgo y por cada nivel de riesgo tienen a todos sus clientes segmentados. A su cliente de menor riesgo les va a dar una menor tasa y a sus clientes de mayor riesgo les va a dar una mayor tasa. Entonces uno se puede encontrar que en un banco estás calificado en el segmento de la mitad, por decirlo así, te dan una tasa media, pero en otro banco estás calificado el segmento de mayor riesgo, por ende te dan una mayor tasa. Acá lo importante es que cuando ustedes estén cotizando, coticen por más de un banco, porque van a encontrar diferencias y finalmente, pues en toda estrategia de negociación, acá pues lo que tenemos que buscar son las mejores condiciones y muchas veces funciona ver la competencia para bajar las tasas. De acuerdo. Entonces, no sé si haya más preguntas. Por acá. Socio Empresarial 9 dice, en el escenario de no pago por parte de los tomadores de crédito, si están respaldados por el Estado en su garantía, ¿qué quiere decir técnicamente? Que las cuotas morosas o si se llega a castigar la cartera, los bancos entrarían a recuperar la cartera con el Estado. Digamos que sí. Lo que ocurre aquí es que si un empresario pide un crédito y este crédito se hace con uno de los programas en los cuales el Estado ha entrado a ofrecer la garantía, el Estado cubre el valor, hasta un 80% del valor del crédito que el empresario por sí mismo no pueda pagar. Igual ahí complementando lo que dice Felipe, recuerden, seguramente lo cubrirá, pero antes de que la garantía se haga efectiva, seguramente irán, y el banco, si la persona jurídica no lo puede pagar, irá a la persona natural o a los socios de las compañías, y si estos no lo pueden pagar, seguramente después de este proceso la garantía se va a hacer efectiva. Ahora, Natalie Estupiñán pregunta sobre lo que mencionas de reinventarnos, ¿en qué se pueden enfocar las empresas del sector turismo? Bueno, excelente pregunta.
Em, digamos que las empresas del sector turismo, como por ejemplo los hoteles, ahorita que ustedes están dándose cuenta, pueden optar por algunas de las alternativas de ofrecer los espacios que tienen disponibles, pero que en este momento nadie, en este momento no lo están monetizando, en este momento nadie les está pagando por su utilización, entonces por eso es que ustedes ven que varios hoteles se están utilizando como hospitales o espacios de atención a personas que están enfermas por el COVID-19. Esa puede ser una alternativa. Entonces, la recomendación sería, ustedes del sector turístico, pregúntense con las capacidades, con el conocimiento que tienen, con eventualmente los equipos que tengan, con los espacios físicos que tengan disponibles, qué servicios pueden prestar a los sectores que bajo esta contingencia sí pueden continuar operando. Esa puede ser, digamos, una alternativa. Ayer también veía que algunos hoteles están ofreciendo hospedaje a los médicos, porque a los médicos en algunos lugares les están poniendo ciertas restricciones para poder continuar viviendo. Entonces hay médicos que les están poniendo problemas por vivir en algunos edificios. Entonces los hoteles están siendo estos espacios donde los médicos pueden ir a descansar. Acá Eh, que es importante, Felipe, complementando, que Natalie, para responder esa pregunta es importante que localices la alcaldía local y te pongas en contacto con la alcaldía local donde está tu hotel, porque ellos conocen los programas que ahorita están implementando. Y así podrás de pronto acceder a esto. Usualmente están utilizando hoteles que estén cercanos a hospitales, pero igual yo, digamos, por un cliente nosotros sabemos que se están realizando trámites a través de la alcaldía local para que finalmente los tengan presentes independientemente del tamaño del hotel. La otra alternativa, y complementando lo que dice Felipe, es busquen de cierta forma minimizar la estructura del hotel. Los hoteles finalmente pues tienen estructuras entre recepcionistas, camareros, personas de la comida que pues hacen los desayunos y si tienen servicios de almuerzo y de comida. Y acá lo que estamos aconsejando es, de cierta forma, busquen preservar el negocio, háganse licencias no remuneradas, pero de cierta forma exploren alternativas en que el hotel tenga el mínimo gasto fijo y realmente necesite solo pocas personas para operarlo. Otra cosa que está haciendo este hotel cliente nosotros es, está utilizando su cocina, tiene una cocina amplia para hacer alimentos y lo que están haciendo, que antes no lo hacían en su día a día, pero lo que están haciendo es vendiendo almuerzos y comidas a la gente de su alrededor. Entonces puede ser otra opción que pueden hacer en la misma reinvención, es enfocarse en otro negocio y lo que les decía Felipe, utilizando la infraestructura actual. Ahora, Natalie dice, es una agencia de viajes. Digamos que acá la invitación también, Natalie, es recomendaciones que nosotros les hacemos a ustedes, que por supuesto ustedes van a tener acceso a esta información. Eh, implementen como ese paso a paso que nosotros les recomendamos para ver qué ideas les pueden surgir a ustedes después de hacer este ejercicio. Pero rápidamente te podría decir, piensa tú en el conocimiento que tú has desarrollado durante el proceso de implementación de este negocio de agencia de viajes y cómo ese conocimiento le puede servir a terceros y dedícate a vender ese conocimiento. Esa puede ser una alternativa también. Eh, Gladys Jaramillo dice, y para los que vendemos ropa, pues para los que venden ropa se estarán dando cuenta que en estos días varios talleres textiles se están orientando a vender, a desarrollar y vender tapabocas o a desarrollar las prendas que utilizan los médicos y venderlas. Pero acá digamos que también una recomendación que les daríamos a cualquier tipo de negocio es verifiquen el decreto del gobierno en el cual se establece todos los sectores que pueden en este momento operar y revisen cómo con su negocio pueden atender necesidades de esos sectores. Entonces, en el caso del taller textil, puede venderle ropa o dotación a estos sectores que en la actualidad pueden operar. Complementando muchas de lo que está diciendo Felipe, tanto para ropa como para agencia de viajes, piensen de pronto en hacer paquetes futuros ofreciendo descuentos en el cual puedan lograr dinero ahorita, pero que la gente los utilice en futuro. Entonces, por decirlo así, y pongo un ejemplo sencillo, les vendemos 10 prendas por 7, por pagar 7 y las podrás adquirir durante el año 2020.
Eso está funcionando y hay muchos negocios que están haciendo esto, entonces para que lo tengan presente. Y a la vez, Patricia nos preguntaba, dentro de la lista de preguntas, ¿qué diferencias pueden haber entre las tasas de interés entre bancos y cooperativas? Las tasas de interés, Patricia, ¿de qué dependen principalmente? Los bancos utilizan un fondeo, es decir, ellos van y pagan un interés por el dinero que ellos utilizan para posicionar o prestar a sus clientes, y esto va a depender muchas veces, la tasa más baja va a depender del volumen. Entonces, que es muy probable que los bancos, dependiendo del nivel de riesgo, vuelvo a repetir esto, probablemente pueden tener menores tasas de interés que las cooperativas, porque las cooperativas, dependiendo de su tamaño, si el volumen es amplio, pueden llegar a competir mucho con los bancos, pero si su volumen no es tan alto, pueden tener tasas más altas. Igual recuerden que cada banco o cada cooperativa o cualquier prestamista, a todos nosotros, tanto personas jurídicas como naturales, nos va a evaluar por niveles de riesgo. Y recuerden lo que les dije, a mayor nivel de riesgo, mayor tasa, a menor nivel de riesgo, menor tasa. Tristemente esta es la forma como lo están haciendo. Digamos que no lo hacen en función de la necesidad y del impacto que tienen los negocios, sino lo hacen en necesidad de riesgo. Eh, entonces espero que te haya quedado esa pregunta con su respuesta. Y ahora, Y, y, Carolina y Arango pregunta, si hay un reporte en las centrales de riesgo por lo mismo, por el pago de no deudas de esta cuarentena, ¿habrá posibilidad de préstamo por parte de los bancos? Que hemos escuchado nosotros que han dicho, por ejemplo, el director de Asobancaria. Él ha dicho pago de créditos anteriores, podrían tener algunas dificultades para acceder a nuevos créditos, pero lo que también ha dicho el director de Asobancaria es que le solicita a los bancos que se evalúe cada caso en particular. Entonces, ahí la recomendación para ustedes es, pese a que ustedes estén eventualmente reportados por no pago anterior de algunas obligaciones, acérquense de todas maneras a los bancos, cuenten su caso para ver qué alternativas les pueden ofrecer. No sé si, pues ya son las 11:31, no sé si de todas maneras a alguien se le haya quedado alguna pregunta en el aire o de pronto alguna pregunta que hayan formulado no la hayamos respondido. Gladys, si quieres repítenos la pregunta, por favor. A ver, miramos, Gladys. Eh, la mía, es importante que para los que venden ropa, ¿cuál sería la opción de reinventarse? Digamos que para el caso de Gladys, que lo que entiendo es que vende ropa importada, digamos, la alternativa allí también podría ser, por ejemplo, sabemos que la experiencia que tú tienes es traer ropa del exterior y venderla a clientes en Colombia. Eventualmente tú en este momento lo que sabes hacer es precisamente hacer ese negocio de comprar en el exterior y vender acá. Ese es el conocimiento que tú has acumulado. Entonces revisa si eventualmente puede haber un producto que no sea ropa, que puedan estar demandando los sectores que hoy están funcionando y piensa ver cómo puedes traer ese producto del exterior y venderlo aquí en Colombia. Ahí la experiencia tuya es sobre todo cómo importar y vender. Entonces utiliza ese conocimiento que tienes para importar y vender, eventualmente para importar y vender otro producto. Y Gladys, lo otro, si ya tienes el dinero invertido y tienes ya el inventario actual, eh, sugerimos de pronto podrías hacer paquetes de cierta forma que beneficien a las personas, o mirar qué modalidades de pago les puedes ofrecer de acuerdo a tu flujo de caja. Porque si finalmente ya invertiste un dinero ahí, tienes un inventario, tienes que buscar formas en que ese inventario pues pueda salir de él para tener capital, y ese capital puede ser invertido para nuevas ideas probablemente buscar tú que sabes cómo escoger esa ropa y cómo lograr esa ropa, de pronto confeccionarla acá. Hay un tema importante que tenemos que ver todos, y con toda esta crisis que venimos viviendo, toda la cadena de abastecimiento, es decir, todas esas importaciones que vienen de fuera del país, está, está demorándose mucho más que lo normal, por lo menos unas 4 o 5 veces más de lo normal. Entonces, ¿esto qué llevará?
que probablemente tendremos, el mercado nacional se debe reactivar. Entonces tenemos que hacer mucha fuerza en que todo nuestro núcleo de influencia comience de cierta forma a consumir producto nacional. Entonces de alguna forma podrías aliarte con un taller y empezar a diseñar aquellas prendas que tú traías, pero probablemente diseñadas aquí en Colombia. Exacto. Y bueno, digamos que ya para finalizar, es importante que ustedes sepan que la corporación va a brindar asesorías personalizadas a algunas de ustedes que ya sean empresarias beneficiarias de los programas de la organización. Y para que ustedes puedan acceder a estas asesorías personalizadas, la intención es que por favor envíen un correo a comunicaciones@cmmmedellin.org explicando las razones por las cuales ustedes creen que requieren acceder a alguna asesoría personalizada con nosotros, con Daniel y conmigo en materia financiera. Entonces, les pedimos el favor que si les interesa y si lo requieren, envíen lo más pronto posible este correo haciendo esta solicitud. Y ya pues para terminar, pues quisiera agradecerles a todas el habernos acompañado en esta charla virtual ofrecida pues por la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, de mis manos. Las invitamos a conectarse con todas las charlas que realiza el programa y toda la información la pueden encontrar en @demismanosmedellín y una vez finalice la charla, el día de hoy les estaremos enviando las memorias o esta presentación a sus correos electrónicos y pues a todos y a todas, muchísimas gracias por su participación.